Haroldo Sánchez, sin reservas. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado. Bien fundamentados, y me llaman. Pero no me da temor. Yo fui electo democráticamente. Lo juro, ante lo que más uno ama, que es Dios. Yo no cité a este juez a mi oficina. No se aproveche porque no se aproveche porque ¿sabe por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras no sean así. Respeto. ¿Pueden ser estas declaraciones un reflejo de desequilibrio mental? Los últimos acontecimientos sociales y políticos han abierto una brecha en un mundo donde la locura es catalogada como algo normal. La violencia ha desbordado la paciencia de la población que pide a gritos un cambio radical. Según las autopsias realizadas en el INASIF, solo en el mes de enero 347 personas murieron por arma de fuego, 39 por arma blanca, 9 por estrangulación y 5 decapitados, dejando un total de 400 guatemaltecos asesinados, y esto solo en el mes de enero. Febrero aún está siendo analizado por las autoridades. Vamos ahora a conocer los diferentes tipos de violencia en Guatemala y una declaración de un jefe de la Mara 18. En Guatemala existen distintos tipos de violencia, de los cuales resaltan extorsión, narcotráfico, asesinato a pilotos de transporte público, a comerciantes, a empresarios, violencia común, violencia familiar, asesinatos a comunicadores, desmembrados, abusos del poder político, femicidio, infanticidio, violencia, crimen organizado, linchamientos, calcinados. Según INASIF, las autopsias realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 fueron las siguientes: por heridas por proyectil de arma de fuego, 4.011 víctimas; por heridas por arma blanca, 518 víctimas; por estrangulación, 158 víctimas; por decapitación y desmembramiento, 61 víctimas, dejando un total de 4.748 guatemaltecos sin vida en hechos de violencia. Según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de los Derechos Humanos, en hechos criminales hacia el transporte ha dejado 37 muertos, de los cuales se dividen de esta manera: a los usuarios 5 víctimas, a los choferes de buses urbanos o extraurbanos 11 víctimas, a los ayudantes 4, a los presuntos asaltantes 1, a los choferes de taxis 10, a los choferes de microbuses 2, a los choferes de tuk-tuk 4. ¿Y vos sabes qué, Nicolás? Ahí te das cuenta que nosotros respetamos en todo momento. Tuvimos la oportunidad, no se aprovechen, compadre. No se aprovechen porque no se aprovechen porque ¿saben por qué? El día de mañana vamos a tener el control otra vez. Y palabras no sean así. Respeto. Y vos sabés de que aquí vivimos una paz y nos vamos ahorita en paz. Mira cómo están actuando. Mira, comadre. Me extraña, Nicolás, ahí estamos en esto. Los socheros, hasta la morgue. Bueno, lo que acabamos de ver ahí en imágenes y con estadísticas es la realidad que está afectando a los guatemaltecos. La gran pregunta que nos hacemos es cómo esto lastima no solo la sensibilidad de nuestra gente, sino también su salud mental. Y para eso se encuentra conmigo el licenciado Marco Antonio Garavito. Él es la cabeza visible de la Liga de Higiene Mental. Gracias por estar acá. Ya usted ha visto estas imágenes y ha escuchado los informes y la pregunta es eso: ¿cómo nos afecta realmente nuestra salud? Gracias, Haroldo. Yo creo que hay dos planos en los que podemos analizar esto y los dos preocupantes. El primero tiene que ver con el hecho de que la cantidad de violencia y de violencias genera necesariamente en el ciudadano un proceso de acostumbramiento, de adaptación. Porque hay una lógica en el ser humano que no puede vivir permanentemente en un estado de tensión, en un estado de estrés, porque entonces sí se generan una serie de enfermedades
que se tratan de enfrentar con este mecanismo de defensa, decimos nosotros en psicología, de adaptarnos. Por eso es que hoy día el impacto a la violencia que vemos ya no es tan fuerte en nuestra psiquis como lo era años atrás. Es decir, uno veía a un muerto, incluso a partir de un accidente de tránsito, y pasaba uno pensando en el muerto muchos días, se impactaba. Hoy no, hoy vemos sangre, dolor, tragedia. En el momento quizá tenemos una reacción, pero se ha generado un proceso de acostumbrarnos a la violencia. Y yo creo que eso tiene un lado positivo, porque la adaptación te permite seguir funcionando. La gente sigue yendo a trabajar, sigue yendo a estudiar, se sube a los buses, los días viernes y otros días se va a parrandear y a disfrutar la vida, ¿sí? Pero está la otra parte, y es que el impacto es muy fuerte en el nivel de deshumanización que esa adaptación produce, porque entonces en la medida que dejas de sentir el dolor, en la medida que dejas de preocuparte por los demás, en la medida que la tragedia te resulta común, perdés esa gran cantidad de valores humanos que son tan importantes para la vida social. La solidaridad, la preocupación, el respeto por los demás, ¿verdad? El estar atento a las necesidades de otros para ayudar, todos esos valores se van minando, y yo siempre insisto que el gran efecto de estas violencias y de este sistema, para hablar un poco más en general, tiene que ver con el grado de deshumanización en el que estamos ahora. Sálvese el que pueda, la gente se encierra dentro de las garitas y talanqueras, se compra perros bravos, se compra un arma, todo el mundo está buscando una solución individual, pero no vamos a encontrar una solución social por ese camino, pero ese es el producto de un proceso de deshumanización. Creo que en esos dos planos se da el fenómeno. Esto, bueno, es evidente por lo que usted dice, licenciado Garavito, que estamos como una sociedad enferma, ¿o no? Yo siempre cuestiono un poco esto, ¿verdad? Porque la sociedad enferma, al final de cuentas, tendría que expresarse en que ya no funcionamos socialmente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo acostumbro a darlo. Alguien le han robado 8 veces en la calle, el celular u otras cosas, pero se sigue levantando para ir a trabajar, se sigue levantando para ir a estudiar, se sube a los buses, se duerme incluso en los buses, ¿eh? Lo que sucede es que si quisiéramos hablar de un concepto de enfermedad, tendríamos que ver en que esa adaptación y esa deshumanización sí produce una distancia social. Pero ojo con esto, Haroldo, porque si llegáramos a la conclusión que el problema es de enfermedad mental o de enfermedad, entonces, digamos, la solución es muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Pero si no es por ahí, entonces la solución es social y es política social, ¿ya? Porque entonces podemos también confundirnos y empezar a plantear que esa enfermedad, bueno, necesita determinadas respuestas desde el punto de vista de la medicina o la psicología y qué sé yo, y lo que tenemos atrás es un sistema que necesitamos de alguna manera modificar. También es una cuestión política que tenemos que discutirla desde ese plano. Mire, de verdad que sus palabras son sabias porque nos llevan a que estemos hablando de que somos una sociedad enferma, pero claro, su planteamiento me parece genial. Y se distrae, ¿verdad? Porque entonces resulta que todo lo que pasa es producto de enfermos. No. Aquí hay gente muy cuerda, pero muy cuerda, que está haciendo barrabasadas, ¿verdad? Las hemos visto y creo vamos a hablar un poco de eso a nivel de las grandes estructuras que dirigen este país, donde uno puede decir, no, pues, ay, está loca o está loco. No, hay que tener cuidado porque nos lleva a distraer la discusión de la esencia de lo que nos está pasando. Y la violencia no es el resultado de un fenómeno patológico, ¿verdad? Es decir, seguramente hay casos, yo no estoy diciendo que no, desde luego que sí, ¿verdad? Es decir, cuando hay una pérdida de esa racionalidad, puede pasarnos, tristemente, como sucede en Estados Unidos, que alguien en una cuestión psicótica se mete a un cine con un arma larga y empieza a ametrallar a medio mundo. Afortunadamente en nosotros ese tipo de cosas todavía no las ves, sino que la violencia responde a una lógica de que se vale usarla, porque el sistema te ha dicho que la violencia es el medio. Por esa razón, es que la violencia tiene dos maneras de entenderse, lo que llamamos violencia terminal, y la violencia terminal sí es patológica, es el goce de la violencia. Digamos, alguien que mata por el goce de matar, alguien que quema, incendia un lugar por el goce, digamos, de la violencia. Pero ojo, la mayoría de violencias en nosotros no es por eso, se le llama violencia instrumental, no es terminal, es instrumental, porque es un instrumento para obtener algo más, dinero, poder, reconocimiento, temor, ¿ya?
Y en eso hay que ser muy cuidadosos, porque entonces si no entendemos ese trasfondo, podemos estar pensando que la solución es hacia enfermos mentales, y no lo son, ¿verdad? El que ahorita mismo pueda estar robando un celular no lo hace por enfermo, sino porque le significa un dinero que obtiene a través de ese robo, ¿ya? Entonces las violencias sobre todo son instrumentales, y en el contexto de una sociedad absolutamente impune. En teoría de violencia es bien claro que la violencia, el gran mecanismo para que se reproduzca es la impunidad. Si yo robo y no pasa nada, vuelvo a robar. Si violo a una niña y no pasa nada, vuelvo a violar, ¿sí? Y en nosotros la impunidad del sistema social en el que vivimos es terrible, ¿verdad? Te invita a delinquir, te invita a ser alguien que cuestione el sistema, y lo vemos en estas notas, ¿verdad? ¿No sabe usted la dicha que yo siento de que una persona con sus conocimientos nos los esté transmitiendo? No solo a mí, que las acepto con humildad, sino también a los televidentes, que estamos necesitados de aclarar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a ir en este momento a un corte comercial y hay más con el licenciado Garavito. Hacemos una pausa comercial, pero volveremos para hablar sobre cómo afecta la salud mental el desempleo y el tráfico, y un presidente que denuncia rumores bien fundamentados sobre un golpe de Estado. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado, bien fundamentados, y me llaman. No me da temor.